Seguimos con la serie de mensajes sobre el Espíritu Santo y llegamos al 10º. El subtítulo o el título que originalmente se le da en esta serie es la función del Espíritu Santo en la santificación del creyente, y por eso yo lo he titulado como agente de cambio, ¿vale? Ya veremos luego por qué. Pero lo que sí que os quiero decir es que hoy no vamos a escuchar nada nuevo. Ya os lo adelanto. El tema de la santificación creo que habéis oído predicar 1000 veces sobre ello, así que no va a haber ningún fuego artificial, ni ninguna sorpresa, ningún texto bíblico de esos que de repente alguien parece que descubre, ¿no? Dices, pero ¿dónde estaba eso en la Biblia que nunca lo he leído? No, no os va a pasar eso. Pero sí que espero que el Señor pueda decirnos a cada uno algunas cuestiones que son, creo, fundamentales para, para cada día de nuestras vidas. Si yo os preguntase qué es cocinar, eh, pongamos por ejemplo una tortilla de patatas, algo bien español, que no sé por qué no se hace en el resto del mundo, porque huevos y patatas hay en todos lados, y en todos los países a los que voy, cuando se hace tortilla de patata a todo el mundo le gusta, pero no sé por qué no se exporta más. Sam no estará de acuerdo. Eh, si yo os dijera qué es cocinar, ¿alguno pensaríais que cocinar es el producto final o es todo el proceso? Es todo el proceso, ¿no? Cuando hablamos de cocinar, hablamos desde el principio, probablemente desde que te pones a pelar las patatas, las cortas en las rodajitas, las fríes, los huevos los descascas y los bates, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy el que hace las tortillas de patata en casa, es Inma, que además le salen riquísimas. No como a la madre de Alba, pero ahí estamos, ¿eh? Y el plan de la salvación, en un sentido, nosotros me da la impresión de que a veces, cuando hablamos de la salvación, siempre pensamos, me dicen que me salga un cuello por aquí, así, vale, guay, gracias, que el plan de la salvación es el destino final, la tortilla de patatas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La salvación, el cielo. Pero el plan de la salvación es todo el proceso. El plan de la salvación empieza y termina en momentos distintos. No es un punto concreto cuando vayamos al cielo con el Señor. Así que cuando hablamos de la salvación tenemos que pensar en todo ese proceso, y el proceso en sí mismo tiene muchísimas facetas. De hecho, fijaos que Pablo, por ejemplo, siempre que se refiere al proceso de la salvación, lo describe como cuestiones que no son cortas. Por ejemplo, una carrera, ¿vale? Y él no se refiere a una carrera de 100 metros, de aquellas rápidas, se refiere siempre a una carrera de esas que hay que correr con paciencia, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que el autor de Hebreos sea Pablo, pero estoy diciendo que Pablo también se refiere a que hay que correr con paciencia. Y por eso, dentro del proceso, vamos a ver algunos aspectos. Vamos a ver 3 aspectos hoy. Ya sabéis que a mí me gusta hacer 3 puntos, Germán, y sin aliteraciones. Entonces, el primer punto lo hemos llamado así: una nueva forma de pensar. Vamos a leer hoy varios textos bíblicos. Los tengo todos marcados ahí, entonces voy a pedir a la gente de multimedia que vaya poniéndolos. Por favor, el primer texto, Romanos, muy conocido, capítulo 12, versículo 2. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego vamos a 1 de Pedro 1, a partir del versículo 13. 1 de Pedro 1, a partir del versículo 13, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Volvemos al entendimiento, ¿de acuerdo? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fijaos, todo el tiempo y peregrinación, no un momento concreto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata,
o plata, perdón, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué necesitamos una renovación de nuestro entendimiento? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginaos una persona que desde que nace es, y conocemos algunos casos así, es ciega, es sorda y es muda. ¿De acuerdo? Desde el momento en el que nace. Por lo tanto, se cría sin esos tres sentidos, teniendo que adaptarse al mundo, por decirlo así, prescindiendo de las sensaciones que pueden venir tanto por la vista como por el oído y no pudiendo comunicarse, al menos verbalmente. ¿De acuerdo? Y cuando esa persona tiene, vamos a poner 30 años, de repente, de un día para otro recibe la vista, el oído y la voz. ¿Creéis que al día siguiente ya estaría como uno de nosotros? No. Estoy segurísimo de que necesitaría un proceso de adaptación a un nuevo mundo para esa persona. El mundo es el mismo, pero los sentidos de la persona son distintos. Se le han abierto de repente un montón de opciones que antes no tenía y que a lo mejor conocía por el tacto, pero que ahora tiene que identificar. Muy probablemente le tendrán que enseñar qué es una manzana, porque la conocía por el tacto, pero no por la vista. Le tendrán que enseñar los colores. Hoy el equipo de Alabanza son los Green Day, van todos de verde, se han puesto todos uniformados. Entonces, habría que enseñarle, eso es verde, porque en su mente esa persona se habría hecho una noción de los colores hasta cierto punto, pero no tendría una idea real, ¿no? Fijaos que, de hecho, además, siempre se dice que las personas que tienen problemas de audición, las personas que tienen sordera, se aíslan mucho más. Porque cuando nosotros estamos solos, aunque nos guste la soledad, hay ruidos, hay sonidos que nos hacen darnos cuenta de que estamos en un mundo, por decirlo así. Pero cuando esos sonidos desaparecen, la sensación de aislamiento es muchísimo mayor. Por eso hay muchas personas con sordera que, digamos, que tienen tendencia, perdón, no es general, pero pueden tener un poco más de tendencia al aislamiento, ¿no? A ser un poquito más hurañas, porque su mundo no tiene estímulos auditivos que los saque de su soledad. Esta persona de repente se encontraría en un mundo lleno de ruido. 30 años sin oír nada y de repente escuchas todo. Pues muy probablemente a esa persona los ruidos fuertes le molestarían. O cuando hubiera mucho tumulto, ¿no? Muchos niños corriendo, gritando, los adultos hablando cada vez más alto, a esa persona probablemente eso le molestaría. Pero es más, yo casi apostaría a que una persona que ha estado 30 años sin ver, la oscuridad no le gustaría nada. Me acuerdo de Abraham en el Nataleluya. Cuando se apagan las luces, pienso que a lo mejor he perdido la visión, ¿no? Yo, si durante 30 años no hubiera podido ver, estaría como loco queriendo verlo todo, queriendo ver los amaneceres y los atardeceres, todos los colores, los paisajes, todo, absolutamente todo. Pero necesitaría una adaptación. Entonces, algo así sucede cuando creemos en Cristo. Nosotros creemos en Cristo, siempre decimos como Señor y Salvador, en realidad yo creo que el orden debería ser como Salvador y Señor, ¿no? Primero es mi Salvador y entonces es mi Señor. Cuando creemos en Él como Salvador y Señor de nuestras vidas, antes éramos ciegos, éramos ignorantes, no, había sentidos que no teníamos desarrollados y de repente el Señor nos abre el sentido espiritual y comenzamos a percibir un mundo que antes no veíamos, pero que existe y que es real y que afecta a nuestras vidas de una manera que nunca nos habríamos imaginado. Pero estamos en ese proceso de aprendizaje. Alguien nos tiene que decir, esto es una manzana y esto es el color verde. Y a eso es a lo que nosotros llamamos el proceso de santificación. Cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, es verdad que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior y nos abre, lo siento por las mujeres que siempre decís que tenéis un sexto sentido, el sexto sentido lo tenemos todos, y el sentido espiritual, ¿no? Aparte de los 5 sentidos conocidos, hay un sexto sentido, claro que lo hay. Sería esa capacidad de comunicarnos y de ser comunicados desde, bueno, si lo queréis decir también, desde otro multiverso,
ahora que está tan de moda lo de los multiversos, o desde otra dimensión, la dimensión espiritual. Ahora, fijaos que en estos textos que hemos leído hay una palabra un poco dura que nos vamos a tener que aplicar. Bueno, nos la vamos a tener que aplicar si nos toca, ¿de acuerdo? Si no nos toca, no nos la aplicamos. La palabra es ignorantes, no la digo yo, la dice el texto. Dice que antes, ¿dónde vivíamos? En nuestra ignorancia. Por lo tanto, cuando vivíamos en el mundo, cuando teníamos ese sentido espiritual todavía no se había abierto, ¿vivíamos en qué? ¿Lo podéis decir más alto? ¿Y quien vive en la ignorancia qué es? Un ignorante. Vale. ¿Qué significa eso? Que si me tira el mundo, soy un ignorante. Que si creo que pasarlo bien es hacer lo que hace el mundo y que vivir como cristiano es ser un poco aburrido, soy un ignorante. A los jóvenes, si crees que ahora es el tiempo de disfrutar, entre comillas, como lo hacen tus amigos, porque ya llegará el momento luego de vivir como un cristiano, eres un ignorante. ¿Por qué? Vamos al punto 2. Punto 2. Hay dos mundos opuestos. Vale. Cuando la Biblia habla de transformar nuestro entendimiento, de renovarnos por completo, hay algo que es fundamental y que lo llamamos un cambio de valores. Lo que valoras en un momento determinado deja de tener valor y cosas que antes no conocías pasan a ser las más valiosas para ti, o debería. Y a eso la Biblia lo identifica como si hubiera dos mundos a los que llama carne, o el mundo de la carne, y el mundo del espíritu. Vamos a leer ahora dos pasajes. Vamos a leer primero Romanos 8. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 17. Romanos 8, desde el 12 al 17. Dice así: Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre o Papá, ¿no? Que sería como lo diríamos en nuestros días. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el siguiente pasaje que vamos a leer está en Gálatas, es un pasaje harto conocido también, Gálatas 5, versículos 16 al 26. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahora os hago una pregunta, que podéis responder para vosotros mismos. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Si la respuesta es sí, tu mundo ya no es el de la carne, es el del espíritu. Y aquí no hay neutralidad, ya os lo adelanto. No podemos jugar a dos bandas. No se puede estar en medio. Vamos a leer un texto un poco duro. Santiago 4, versículos del 4 al 5. Si en algún momento os planteáis que se puede jugar a dos bandas, mirad lo que dice Santiago.
No lo digo yo, ¿eh? O almas, ¿qué dice? Adúlteras. ¿Quién es alguien adúltero? Alguien que engaña a la persona con la que está casado o casada. En este caso a Dios. O almas que engañamos, que traicionamos a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. No hay término medio. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en ti y te anhela celosamente. Cuando tú dices que las cosas del mundo te tiran, perdón por la expresión, pero estás poniendo los cuernos, estás engañando a tu marido, a aquel que se desposó contigo y que dio su vida por ti. No hay un término medio. ¿Sabéis cómo se llama el término medio? Tibieza. ¿Y qué dice Apocalipsis sobre la tibieza? Que Dios la vomita. Que Dios la vomita. De hecho dice, ojalá fueras o frío o caliente. Pero en medio, no. En medio no. No podemos jugar a ser cristianos y a vivir en el mundo. No podemos jugar a que el Cristo Redentor nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna, pero al mismo tiempo lo engañamos diciendo que las cosas que el mundo me ofrece son más divertidas, más atractivas y mejores. No se puede estar en medio. La salvación, hemos dicho al principio que tiene muchas facetas. Y las facetas van mucho más allá del maravilloso. Es que no se puede decir que no lo sea. El hecho de la salvación, la esperanza eterna, es maravilloso. No voy a negarlo, ¿vale? Pero el proceso de la santificación no es tan sencillo ni tan barato, por decirlo así. ¿De acuerdo? No es algo que podemos encerrar en una frase de somos salvos, vamos al cielo y durante el proceso somos santificados. Sí, pero eso lleva un esfuerzo, conlleva un compromiso y también incluye algunos aspectos que vamos a ver ahora. Vamos a hacer una pregunta a ver si esto nos puede clarificar un poquito las cosas. ¿Todos estamos de acuerdo en que el cielo es la realidad más maravillosa que existe? Sí, ¿no? O sea, estos días estaba en un congreso en Tesalónica y allí hicieron una dinámica chulísima, perdón, y se llama de las 4 sillas, un día la haremos, ¿vale? Cuando Dios creó el mundo, era bueno. El mundo que Dios creó era bueno. Ahora os pregunto, ¿era perfecto? No, porque Satanás existía. Si el mundo que Dios creó fuera perfecto, no necesitaríamos el cielo. El cielo es mejor que el mundo que Dios creó. ¿Por qué? Porque en el mundo que Dios creó existía un enemigo espiritual que todavía estaba actuando. En el mundo que Dios creó para nosotros estoy hablando, ¿de acuerdo? En el cielo eso ya será eliminado. Por eso el cielo es perfecto. No es bueno, es perfecto. ¿Vale? ¿Percibimos la diferencia? Mientras Satanás actúa, no puede haber perfección. Las cosas pueden ser mejores o peores, pero perfección no va a haber. Porque hay un ente espiritual de maldad causando daño y dolor. Aunque incluso, imaginaos que los creyentes fuéramos todos perfectos, seguiría habiendo guerras. Seguiría habiendo hambre, seguiría habiendo todos un montón de cosas que podemos poner, enfermedades, seguiríamos muriendo, etcétera, etcétera. Entonces, si el cielo es la realidad más maravillosa que puede existir, y las personas, lo que Dios desea es que las personas sean salvas, como dijo el Señor Jesús, acercando el reino de los cielos a la tierra, ¿no? O sea, en el plan de Dios, para que las personas sean salvas, el reino de los cielos se tiene que acercar a este mundo. Esto tiene que ser lo más parecido a ese mundo perfecto de los cielos, ¿sí? Vale, ahora decidme qué persona elegiríais para que este mundo fuera lo más parecido al cielo, de todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra. Una persona. ¿Podéis decirlo? ¿A quién elegiríais? A Cristo. A Cristo. Es decir,
¿cuál ha sido el ser humano sobre la faz de la tierra que ha hecho que a su alrededor todo se pareciera más al cielo? Jesús. ¿Y por qué se fue? ¿Qué lógica tiene? Si Él es el que mejor va a hacer que todo a su alrededor se parezca más al cielo, y eso es lo ideal, ¿por qué se fue? ¿Dónde está la lógica en el plan de Dios? Y entonces llegamos al tercer punto. El tercer punto lo hemos llamado un agente de cambio. Voy a daros la definición de un agente de cambio. Un agente de cambio es un individuo o un grupo de individuos que toman la iniciativa y orquestan cambios dentro de una organización. El agente de cambio identifica la necesidad del cambio y da los pasos iniciales en el proceso de cambio, supervisándolo todo desde el principio hasta el final. Hemos cerrado el punto anterior con una pregunta, que es ¿cuál es la lógica en el plan de Dios? ¿Por qué Cristo no se quedó a hacer que todo fuera más parecido al reino de los cielos? Pues la respuesta nos la da el propio Señor Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, vamos a leer dos textos en el Evangelio de Juan. Juan 14, versículos del 16 al 18. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces en Juan 16:7, un poquito después, el Señor les dice: pero yo os digo la verdad. ¿Qué? Os conviene. Entonces es lo mejor. Lo mejor es que Cristo se fuera. ¿Para qué? Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo solo era uno. Aunque fuera Dios hecho hombre, solo era uno. Nosotros, los discípulos, a nosotros se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía, lo tenéis en Hechos 11:26, no lo busquéis, pero ¿sabéis lo que significaba cristianos en el griego original? Lo sabéis muchos de vosotros, pues se ha dicho. Dilo, Walter. Cristitos, cristos pequeñitos. Y era un insulto. Pero ¿sabéis? Para mí no es un insulto, es un desafío. Porque el plan de Dios es tan sumamente inteligente que lo que ha hecho ha sido decir, en vez de que haya un Cristo en un único lugar, porque Cristo como hombre solo podía estar en un lugar, vamos a hacer un ejército de Cristos. Y que tú seas un Cristo, y que tú seas un Cristo, y que tú seas un Cristo, y tú también. Y por lo tanto, que el reino de los cielos se acerque a este mundo a través de nuestras esferas, en la medida en la que nosotros nos dejamos ser hechos como Cristo. El plan es increíble. ¿Sabéis cuál es el único punto por el que puede fallar? Por mi compromiso de ser más o menos como Cristo. A mí me parece flipante. O sea, yo no me puedo imaginar que yo, considerándome a mí mismo, sea visto por Dios como digno de recibir el Espíritu Santo para ser semejante a Cristo. Pero es su plan, es su voluntad. De hecho, es algo que sucederá de manera perfecta, dice la Biblia, cuando lo veamos cara a cara. Dice que cuando le veamos cara a cara, seremos como semejantes a Él. Pero ahora ya estamos en el proceso. A medida que tú y yo y tú y tú y tú nos parezcamos más a Cristo, el mundo puede cambiar como Cristo cambió el mundo. Por eso, como conclusión, os voy a hacer una pregunta con 3 opciones. ¿Cuál creéis que es la voluntad de Dios? Tenéis ahí las 3 opciones. Que seamos salvos y vayamos al cielo, con Él por toda la eternidad, sería la primera opción. Que prediquemos el Evangelio de la salvación a todo el mundo como parte del ministerio de la reconciliación. Tercera opción, que seamos cada vez más semejantes a Cristo en nuestra vida, mostrando el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué opción escogéis?
Tú escoges la 3 o la 3. Tú escoges la 3. Yo no he dicho que no lo pueda hacer. Todas ellas. La voluntad de Dios son las 3 cosas. La voluntad de Dios, por supuesto, es salvarme. Pero no me salva y se me lleva al cielo. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo que realizar. ¿Cuál es? Que predique el Evangelio. Tengo que decirle a la gente, Dios te echa de menos, quiere reconciliarse contigo. Pero para hacer eso y hacerlo de manera efectiva, necesito ser un pequeño Cristo. Necesito que la gente me vea a mí y diga, ese es un seguidor de Cristo. Y debo decir, para mi desgracia, que muy pocas veces creo que dirán eso. A los primeros cristianos los llamaron así, porque veían en ellos a pequeños Cristos. Os he dicho que estuve en Tesalónica. En Tesalónica no queda prácticamente nada, o nada, de la ciudad antigua, porque la ciudad nueva se construyó sobre ella. Pero tuvimos una excursión a Filipos. Y en Filipos sí se conserva todo, porque se ha construido aparte. Entonces en Filipos está el primer sitio donde Pablo fue y predicó a Lidia y a las mujeres en el río, donde se convirtió Lidia. Está la casa de Lidia, y está la antigua acrópolis de la ciudad, y está la plaza donde Pablo y Silas fueron llevados. Donde fueron llevados delante de los magistrados, llevados a un calabozo inmundo, y seguían cantando himnos. Y el Señor transformó Europa porque allí se empezó a predicar el Evangelio y porque aquellos cristianos eran pequeños Cristos, que no vivían en este mundo de una manera tibia, jugando a dos bandas. Ser cristianos cuando toca las actividades, ser como los del mundo en el resto de mi vida, sino que se identificaban con Cristo en todos y cada uno de los segundos de su vida y de su muerte. Porque cuando Cristo llamó a sus discípulos a seguirle, los llamó a morir. Pensad que la mayoría de ellos iban a morir por ser cristianos. Y a nosotros nos ponen una actividad un domingo por la tarde y empezamos a decir, ¡oh, qué sacrificio más grande tengo que hacer por el Señor! Nos cuesta dedicar 5 minutos al día a leer la Biblia y a orar. Y que no me roben mi tiempo privado y de intimidad, porque también necesito tiempo para mí. Y el mundo se muere sin ver la luz. Queridos, no hay nada en el mundo que se pueda ni comparar de cerca con ser como Cristo. Nada. No nos puede ofrecer nada. Si alguna vez sientes la tentación de pensar que el mundo te está ofreciendo algo, piensa en la palabra tentación, porque significa que detrás no hay nada bueno. Vamos a ver algunas frases que hemos dicho hasta aquí y que tienen que ver con el Espíritu Santo, ya que estos mensajes tienen que ver con el Espíritu Santo, y aunque estemos hablando de la santificación, el agente es el Espíritu Santo. Todo esto es producido por el Espíritu Santo. Y hemos leído, las frases que os digo ahora están sacadas de pasajes bíblicos que hemos leído, no son de mi mensaje. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Otra frase es el Espíritu. No, eso es de otro mensaje. Alex, eso es de otro mensaje. No pongas nada ahora. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El deseo de la carne es contra el Espíritu y viceversa. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El Espíritu mora con y en nosotros. Para poder ser cada día más parecidos a Cristo, ¿sabéis lo que tenemos que hacer?
trabajar con y dejarle trabajar al Espíritu Santo. Así que para terminar os voy a hacer estas preguntas y así no sale ni el cartelito de los 5 minutos. Ojo porque las preguntas que voy a hacer ahora sí que son importantes, ¿de acuerdo? Y podríamos dedicar los 5 minutos que faltan hasta el cartel solo a que las reflexionéis bien. ¿El Espíritu Santo te dice que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro, segura de que eres un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Porque si no es así, si ahora mismo tú has tenido la duda, has pensado, ¿no? ¿Te gustaría serlo? ¿Te gustaría ser un hijo de Dios? ¿Te gustaría recibir la salvación con lo que conlleva? Porque si es así, vamos a hacer ahora una oración. Vamos a cerrar los ojos. Yo no voy a pedir que nadie se levante ni que nadie levante la mano. Voy a pedir que cada uno en su corazón lo diga así. Pero si tú quieres ser un hijo de Dios hoy y aquí, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por tu sacrificio, gracias por haber venido a morir por mí en la cruz. Quiero aceptarte como mi Salvador y como mi Señor. Quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero recibir la vida eterna, pero también quiero parecerme cada vez más a ti. Y que esto sea hecho por el Espíritu Santo en mi vida. En tu nombre, amén. Ahora bien, si tú has respondido que sí que eres un hijo de Dios, ¿qué vas a hacer para parecerte a Cristo? ¿Qué es lo que hay en tu vida que no se parece a Cristo? ¿Cuáles son esas capas, esas ropas viejas que aún llevamos encima y que no pertenecen a nuestra nueva vida sino a la antigua? ¿Qué cosas del mundo te siguen tirando? ¿A qué le das valor? ¿En qué inviertes tu tiempo y tu dinero? Tus esfuerzos, tus pensamientos y tu corazón. ¿Qué es lo que aún no te permite ser un pequeño Cristo? ¿Y cómo puedes mostrar más y más el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Y ahora sí que voy a pedir que cerremos los ojos, pero que todos los que queráis os levantéis. La pregunta puede parecer de aquellas que dices, todo el mundo se va a querer levantar, pero no es así, porque ojo, porque implica un compromiso. Si tú quieres ser de verdad un discípulo de Cristo, es decir, un cristiano, un pequeño Cristo, si quieres dejar atrás los valores del mundo para que el Espíritu Santo comience a hacer en ti aquello que se parece más al Señor Jesús, quien quiera voluntariamente, que se ponga de pie, y voy a pedir que podáis orar con libertad durante el tiempo que queda, porque hemos dejado minutos para ello. Yo sé que luego el grupo de alabanza vendrá a cantar una canción, pero me gustaría que este tiempo ahora, con libertad, todos aquellos que queráis hacer un compromiso con Dios, de quiero ser desde hoy más semejante a Cristo, os pongáis de pie, y aquellos que queráis, que oréis. Amén.